Listo, entonces, muy buenas. Aquí vamos a analizar pues esta gráfica que teníamos. Y aquí apunté para el valor de Y, la solubilidad de 70 gramos por 100 gramos de agua y para la sustancia X de 40. Listo. Esto hay que tenerlo para mirar si es. Entonces, en el primer caso, tenemos la sustancia Y. Entonces decimos que a esta temperatura que nos están dando respectivamente, tenemos que pues 70 gramos se va a diluir en 100 gramos de agua, por lo que nos dice acá. Entonces pues necesitamos saber estos 200 cuánto requiere, cuánto soluto requiere aquí. Pues al hacer las cuentas, 70 por 200 sobre 100. Podemos cancelar este cero con estos de acá, se pueden cancelar. Y me queda 70 por 2, 140 gramos de soluto. Para esa sustancia, lo que entonces, y acá tenemos 70, ahí evidenciamos que esta sustancia yes en este volumen de 200 gramos de agua es insaturado, porque pues 200 requiere 140 pues para que se pueda saturar. Entonces aquí vemos eh, esta relación. Entonces esta sería insaturada. Insaturada. Vamos a mirar esta X. Miremos esta X rápidamente. Entonces un pequeño resumen de la clase del día de hoy. En la X tiene, ya sabemos que por cada 40 gramos de la sustancia X se puede, se pueden solubilizar en 100 gramos de agua. Entonces, en 50 gramos de agua, ¿cuánto se puede solubilizar? Entonces, vamos a mirar qué cantidad de soluto, ¿no? Pues, es decir, cuando hablo de eso, es en términos de su saturación, de su saturación. Entonces, aquí podemos cancelar este cero con este y este cero con el de acá. Y me queda 5 por 4 20 gramos de soluto. Es decir, que estos 40 solo van eh, a solubilizarse 20 gramos exacto y los otros 20 que están acá van a quedar decantados o precipitados. Entonces, en ese término, este va a quedar sobresaturado. Entonces, para la respuesta 31 tendríamos la C. La primera insaturada y la segunda sobresaturada. Listo, entonces ahí queda la explicación para ella. Para la segunda, pues, es más, vamos a dejar esta. Para la segunda la podemos resolver aquí mismo. Analicemos la que nos dio en clase, que fue la B. Se le quitan 20 gramos de soluto. Pues aquí, si le quitamos 20 gramos de este soluto, vamos a solubilizar estos 50 gramos de agua completamente. Entonces va a quedar saturado. Por lo tanto, la opción es la B. Sigue siendo la opción B para esta de aquí. Entonces, allí en ese caso no habría problema. Las demás, pues, al calentar o evaporar, pues se requiere un cambio de temperatura. Entonces, probablemente mm, o lo podemos sobresaturar o insaturar. Entonces, no saturar. Entonces, por eso la A y la C no corresponden como una opción de una. Y estas se deben de agregar 25 gramos de agua a la solución 2. Pues imagínense, voy a alterar esto que ya pudimos haber logrado acá. Entonces, pues no sería la D. Por tanto, sería para la 32 opción B y aquí la opción C. Entonces, esas serían las opciones hasta ahora. Vamos con la 3. A ver, la 3 es interesante. Analicémosla desde otro punto de vista. Necesito pasar estas soluciones, o sea, esta cantidad de volumen y de agua, pero a 0 grados. Para eso volvemos a hacer lo mismo. Miramos cada una de estas sustancias a 0 grados. La Y, que es la sustancia 1, y la X, que es la sustancia 2. Entonces la sustancia 1, pero a 0 grados centígrados,
a 0 grados centígrados, la Y, que es la recta azul, a 0 grados solamente puede solubilizar 40 gramos, 40 gramos de soluto. 40 gramos por cada 100 gramos de agua. Es lo que puede solubilizar. Y a 0 grados centígrados, la sustancia X puede solubilizar, miremos aquí, pues 20, 20 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tenemos esto acá. Ya tenemos la relación, pero a 0 grados ambas, ¿no? Porque me están hablando de 0 grados. Entonces colocamos nuestras especificaciones y ahorita sí, pues vamos a analizar esta partecita de acá. Entonces, miremos la primera, o sea, la de la Y. Entonces, vamos a decir, vamos a trabajar exactamente igual como trabajamos al inicio. 4 gramos de esa solución Y en 100 gramos de agua. Entonces analicemos primero en 200 gramos, de agua, ¿cuánto se puede solubilizar? Ojo que aquí ya estamos con respecto a 0 grados centígrados, ¿no? Miren que siempre varió. Aquí eran 70 a 30 grados y aquí estamos a 40. Entonces hacemos las operaciones. Este cero lo podemos cancelar con uno de estos. Y aquí podemos cancelar, bueno, es decir, 40 por 200 sobre 100. Este cero con este y un cero de aquí con un cero de aquí. 4 por 20 me da 80. O 40 por 200 sobre 100. Esto te da 80 gramos. 80 gramos. Es decir, ¿qué significa esto? Que a 0 grados centígrados, con este volumen de agua, pues se saturaría 80. O sea, esta masa, o sea, si yo tuviera a 0 grados este tarrito, a 0 grados centígrados, no a 30 y no a 0, este volumen de agua, y tuviera los 80, pues quedaría saturado. Pero podemos ver que tenemos nomás 70. Es decir, que sigue siendo, o sea, sigue estando insaturado a 0 grados centígrados. Entonces, pues eso significa que no va a quedar ningún precipitado. No va a haber cristalización porque, pues imagínense, lo mínimo es 80 y tiene 70, pues se va a disolver esos 70 completamente y no se va a decantar nada, no se va a precipitar nada. Por lo tanto, no hay cristalización. La cristalización es igual a cero. Para la sustancia, para Y, no va a haber cristalización porque esos 70 gramos a 0 grados centígrados en estos 200 gramos de agua se van a solubilizar totalmente. O sea, todo se va. Y pues antes le va a quedar faltando 10 gramitos más para que se sature, pero no los hay apenas 70. Entonces, para la sustancia Y no va a haber nada. Vamos a hacer este mismo análisis, pero para la sustancia X, con los datos a 0 grados centígrados. Entonces, vamos a por ello. ¿Cómo sería la cuestión aquí? Pueden devolver este video varias veces. Para X, entonces decimos, bueno, 20 gramos de X a 0 grados centígrados, pues se puede diluir en 100 gramos de agua. Ujú. A 50 gramos de agua, ¿cuánto soluto requiere? Si 20 requiere 100, pues, ¿cuánto requiere aquí? La mitad, ¿no? 10. O la podemos hacer 20 por 50 sobre 100. Este cero se puede simplificar con este cero con este. Y 5 por 2, 10 gramos de X. ¿Qué significa esto, 10 gramos de X? Que para este volumen de agua, estos 50 gramos,
cuando los pasamos todo este material a 0 grados centígrados, pues lo único que se va a solubilizar totalmente va a ser 10. Solamente 10 de estos 40 van a quedar solubilizados y va a quedar un exceso de 30. Esos 30 que están sobrando son los que se van a precipitar y se van a cristalizar. Es decir, 40 menos 10, porque 10 gramos, según esta operación, es lo que requiere 50 gramos de agua. Por tanto, pues la respuesta sería, pues 40 menos 10 serían 30. Y entonces, en este caso, seguimos acertando con lo que dijimos en clase. La respuesta es la B. 0 para la sustancia uno que es la Y, y 30 gramos para la sustancia X, que viene siendo pues la segunda. Sigamos entonces, dejemos esto aquí y voy a borrar por acá y sigamos analizando los demás puntos rápidamente para que les quede esta referencia de la clase y puedan practicar. Miremos, si se mezcla el contenido de la solución 1 con la solución 2, teniendo en cuenta los gramos de Z que se obtienen, o sea, los gramos de Z de acuerdo a esta ecuación y el reactivo límite. Bueno, entonces vamos a mirar. Primero analizamos esta parte acá. Analicemos esta partecita. Aquí ya no vamos a tener en cuenta, pues, ni el componente de temperatura, ni, y la masa, pues, no va a variar, porque aquí no nos están pidiendo en términos de solubilidad, sino o sea, cuando yo mezclo estas dos sustancias, pues, cómo va a ser su comportamiento al reaccionar, ¿no? Entonces, de todas formas, aquí implícitamente tiene que haber un diferencial de temperatura, pero en el ejercicio, aquí en el enunciado, no me están planteando eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a copiar esta ecuación, 2x más y produce z. Pues me está diciendo que esta es mi ecuación, estequiométrica, ya balanceada. Necesita dos porciones de X, una de Y, para producir ese componente Z. Y aquí me están dando los pesos moleculares, donde el peso molecular de X es 20, pero 20 por 2 me da 40 de X, gramos de X. Y acá me va a dar 50 de Y. Este va a ser mis proporciones entonces, en este caso, 50 gramos de Z. Aquí voy a colocarle gramos de Y. Y sabemos que la sumatoria de la masa que hay acá tiene que ser lo que sale por la propiedad de la conservación de la materia. Por lo tanto, vamos a tener 90 gramos de Z. Esta va a ser mi ecuación general, mi ecuación de referencia para poder resolver los cálculos estequiométricos. Ahora, entonces, dependiendo ya de esta ecuación, vamos a mirar cómo podemos plantear de acuerdo a cada situación que nos están mostrando aquí en la figura. Entonces, para la X, para que me quede en orden, me están diciendo estos 40 gramos, ¿no? Entonces aquí coloco, pues, lo que viene siendo los 40 gramos de X, 40 gramos de X, se está combinando, bueno, se está combinando es más, se está combinando con 70 gramos de Y. Entonces aquí tenemos que plantear cuál es el reactivo límite. Entonces aquí nos está diciendo la ecuación que pues por cada 40 gramos de X necesitamos 50. La relación es de 40 a 50. La podemos ver que si yo digo 50 entre 4, esa vendría siendo la proporción 50 sobre 4. Al hacer estos operación me da creo que 1,25. Y pues de todas formas, aquí muy sencillo. Pues si yo tengo 40 gramos, requiero solamente 50. Estando en exceso, aquí este material, estando en exceso por 20 gramos. O sea, por lo tanto, yo puedo concluir de una que el reactivo límite es X. Veámoslo esto en términos de bicicletas. A ver, esto es una bicicleta. Aquí tengo 40 marcos
Y 50, ya, bueno, ¿y qué más? Marcos y, y las direccionales. Y los direccionales, ajá. Me está diciendo que pues la relación va, bueno, no podría ser con otro ejemplo porque pues si yo planteo direccionales sería 40-40, sería la relación de 1 a 1. Pero entonces, bueno, decimos por cada 40 necesito 50 de estos otros elementos de Y. A ver, más exactamente sería así. Yo tengo un marco de bicicleta. Recordemos ese concepto. Por cada marco de bicicleta requiero 2 ruedas para formar una cicla. ¿Sí o no? O sea, una cicla, ¿no? Bueno, aquí dice cicla, pero no me alcanzó el espacio. Entonces, si yo tengo 40 marcos y tengo, pongámosle una cosa loca, 53 ruedas, pongámosle así. ¿Quién es el relativo límite aquí? ¿Quién se va a acabar primero? Obvio que se va a acabar primero estos 40 marcos. 40 marcos va a reaccionar o va a tener una relación de, es más, aquí vamos a tener un problema porque para 40 marcos, ¿cuántas ruedas necesito? Según la proporción. Por cada marco necesito 2. Entonces, el doble de este. O sea, el doble de 40 es 80. O sea, aquí va a requerir 80 ruedas. Por lo tanto, bueno, en este caso el reactivo límite, el que se va a acabar primero es este de aquí. Las 53 ruedas y me va a sobrar algo, ¿no? Entonces, aquí ya tendríamos que analizar cuántos marcos necesitamos, pero el caso es que el que se va a consumir aquí primero son las ruedas que los marcos. En este caso, se va a consumir primero el X que el Y. Espero que esto me lo hayan entendido. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a decir, bueno, ya sabemos que el reactivo que se va a consumir primero es el X, reactivo límite X. Entonces planteamos 40 gramos de X, esto es lo que me está dando arriba, me va a producir 90 gramos de Z, por tanto, pues, ¿cuántos gramos de Z me va a producir estos 40 gramos que ya teníamos por aquí? Entonces podemos ver que se eliminan estos dos y lo que se va a producir es 90 gramos de Z. Aquí yo hago una apreciación. Nosotros hubiéramos podido decir, bueno, de esta solución solamente están 20 por debajo y todo, pero en realidad aquí nos están preguntando es un total. O sea que aquí mm, no nos están diciendo qué pasa con la temperatura, sino con la materia. O sea, seguimos teniendo 40 gramos y aquí seguimos teniendo 70 gramos de Y y 40 gramos de X, que es lo que están allí involucrados, indiferentemente de la solubilidad, ¿no? Porque, bueno, en este caso este sería insoluble y este de acá, pues, quedaría un exceso, quedaría algo, pues, totalmente decantado. Entonces, usamos lo que viene siendo la proporción global, 40 y 50. O sea, lo que hay en total esto y hay en total aquí estos 70 gramos. Entonces, pues, esa sería la relación. Entonces, vemos que el relativo límite es X y lo que va a salir de la masa molecular para los gramos de Z serían 90. Por lo tanto, pues, la opción A es válida. Y me coquetea también de pronto la C. La C podría ser, siempre y cuando fuera la C, siempre y cuando tuviéramos en cuenta aquí lo de la cuestión de la temperatura, ¿no? O de la solubilidad. Recuerden que aquí de esta solución se está diluyendo 20 gramos totales y los otros 20 gramos se están precipitando. Pero lo que pasa es que aquí en el ejercicio, pues realmente como que no muestran eh, si hay que tener en cuenta la solubilidad o no. O sea, no lo dicen como tan tangiblemente. Entonces, bueno,
Me quedaría con esta opción, pero me sigue coqueteando la C. Ustedes hagan sus cálculos y averiguaciones en casa. La dejamos abierta con la I C. Definitivamente estas dos nada que ver. O sea, descartadas. Estas dos son muy coquetas. Y la 35 pues ya nosotros sabemos que definitivamente el reactivo límite es el X, por lo tanto, el reactivo en exceso el reactivo en exceso es el Y. O sea que tenemos 20 gramos que están pues allí en exceso, porque 70 menos 50 me daría 20. Entonces, pues aquí se cumple que me quedaría la opción D. Venga, yo cambio el rotulador acá. Entonces, eso sería todo. Ok, sí, entonces, por acá volviendo, haciendo un análisis más. Sí, o sea, aquí estamos suponiendo esta pregunta a condiciones normales, a una temperatura, a condiciones normales, pero entonces la respuesta para eso tendría que ser pues, los 90 gramos de Z. Porque, pues, volviendo con el análisis, eh, tendríamos el ejercicio aquí, tendría que hablarme que la mezcla va a quedar a una temperatura final de tanto, o puede ser de 20, o sea, 30 menos 10, 20 grados, pero en sí mismo el ejercicio no me lo está diciendo, en donde podemos sobreentender de que estamos hablando de esta cantidad de masa y esta cantidad de masa para estas sustancias. Con esta ecuación de aquí, entonces, en ese orden de ideas, la respuesta correcta es la A, tal y como se las mostré. Listo, muchachos, aquí les dejo mi análisis. Muchas bendiciones.